Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre plataformas genómicas. Las guías de manejo de cáncer de seno, conocidas como NCCN, lista aquí los ensayos o las pruebas de expresión genómicas más conocidas y también los clasifica de acuerdo a su valor o predictivo, valor pronóstico y también de acuerdo al uso. Por ejemplo, una de las pruebas las que vamos a concentrarnos más hoy, que es la prueba de 21 genes, también conocida como con tipo, se usa ahora para tanto pacientes que tienen nódulo negativo como nódulo positivo. También vamos a hablar un poco sobre la prueba conocida como MammaPrint y vamos a tocar un poquito sobre la prueba conocida como Breast Cancer Index o BCI. No vamos a hablar sobre la prueba conocida como Prosigna o Predict, simplemente por falta de tiempo. Esta tabla clasifica cada una de estas pruebas de expresión genómica de acuerdo a su valor predictivo y pronóstico, entre otras categorías. Una prueba es considerada pronóstica si otorga información de los resultados clínicos esperados independientemente de la terapia que reciba un paciente. En cambio, una prueba es considerada de tipo predictiva si otorga información en cuanto a la probabilidad de que haya una respuesta favorable a una terapia específica. Para efectos prácticos en la clínica, nos interesan más las pruebas que tengan un valor predictivo. Vamos a empezar con la primera ensayo clínico que se llama como TAILORx. Este ensayo clínico reclutó más de 10,000 pacientes que tenían enfermedad hormonoreceptor positiva, HER2 negativo y nódulo negativo que recibieron cirugía. Todos los pacientes tuvieron la prueba genómica oncotipo, y de acuerdo a los resultados fueron categorizados en 4 brazos. Brazo A, aquellos que tienen resultado de 0 a 10. Si tenían resultado de 11 a 25, fueron aleatorizados a recibir terapia endocrina solamente. Brazo B, terapia con quimioterapia y era endocrina, brazo C. Y finalmente el brazo D, aquellos con un puntaje de 26 a 100, todos asignados a recibir quimioterapia. Los resultados primarios dependían del puntaje. Si el puntaje era de 11 a 25, el resultado primario de interés es conocido como, dice sus siglas en inglés, IDFS o Invasive Disease Free Survival, que es un compuesto de varios resultados, incluyendo recurrencia distante, recurrencia locorregional, cáncer de mama contralateral, otro segundo cáncer primario, por ejemplo, cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer cáncer de pulmón y muerte. Si el puntaje era entre 0 y 10, el resultado primario es lo que se conoce como DRFI o simplemente recurrencia distante. También habían otros resultados secundarios como RFI, que básicamente es recurrencia distante regional, y supervivencia global. Esta tabla nos da las características de los pacientes que tenían intención de tratamiento, más de 9,700 pacientes categorizados de acuerdo a cada brazo. Como pueden ver ustedes aquí, la mayoría de pacientes estaban en sus medianos 50, los tumores eran pequeños, de 1 a 2, el grado de tumor estaba asociado al puntaje, donde puntajes altos tenían grados más altos, grados bajos tenían puntajes más bajos, pero obviamente no era 1 a 1. Algunos pacientes con grados de tumor bajo también tenían alto puntaje y viceversa. Riesgo clínico es un concepto que fue traído a colación de acuerdo por el estudio MINDAC, y ahorita hablamos más de eso, pero básicamente es un riesgo basado en las características del tumor, incluyendo el grado y número de nódulos linfáticos comprometidos. Como pueden ver ustedes aquí, la mayoría de los pacientes tienen un grado de riesgo clínico bajo en todas las categorías, incluyendo en la categoría de puntajes de más de 25, aproximadamente 43% tenían un riesgo clínico bajo. Esta es los resultados de IDFS. Como pueden ver ustedes ahí, no hay ninguna diferencia de las curvas comparando pacientes que recibieron
solamente endocrinoterapia versus aquellos que recibieron quimioterapia y endocrinoterapia. Eso también pasó igualmente con respecto al resultado de recurrencia distante. Esta figura nos da la tasa de eventos a 9 años en los 4 brazos. Como vemos en el brazo A, la tasa de recurrencia fue el 3%, en los dos brazos que fueron aleatorizados, aproximadamente 5%, y en el brazo D, 13%, a pesar de que recibieron quimioterapia. Hubo una interacción con respecto a la edad o premenopausia y quimioterapia, donde aquellas mujeres que tenían menos de 50 años, que eran aproximadamente 3.000 de ellas, sí se vio algún beneficio entre el puntaje 16 a 25, más que todo en el beneficio en el de 21 a 25. Como pueden ver ustedes aquí, la diferencia entre los que recibieron quimioterapia versus quimioterapia y endocrinoterapia solamente es marcado, donde esta barra está inclusive más baja que esta barra, que son los de más de 26 que recibieron quimioterapia. Eso sería libertad de recurrencia distante. Resumen de resultados de TAILORx muestra que pacientes de estas características que tienen un puntaje de 11 a 25, la terapia endocrina no es inferior a la quimioterapia seguido de terapia endocrina. Si una paciente tiene un puntaje de 0 a 10, la tasa de recurrencia distante es tan baja, de 2 a 3% a 9 años, con solamente terapia endocrina, que no se justifica ofrecer quimioterapia a estos pacientes. En cambio, pacientes con puntajes de 26 a 100, la tasa de eventos fueron significativamente altas a pesar de recibir quimioterapia y endocrinoterapia. Y vimos esta interacción entre la edad, puntaje y quimioterapia, donde hay algún beneficio de quimioterapia en pacientes de edad menos de 50 años o premenopáusicas y con un puntaje entre 16 y 25, pero más impacto en aquellos con puntajes entre 21 y 25. Pasamos a aquellos pacientes que tenían nódulos linfáticos positivos de 1 a 3. El estudio se llama el R-Exponder. Fue presentado en San Antonio ahora en diciembre del 2020. Aquí también había mujeres premenopáusicas. Todos eran de hormona receptor positivo, HR2 negativo, y recibieron cirugía de entrada, algunas con nódulos centinela y algunos con vaciamiento ganglionar. Si el puntaje, el oncotipo estaba más de 25, salían del estudio, recibían quimioterapia. Si estaba entre 0 y 25, fueron aleatorizados aproximadamente 5.000 pacientes uno a uno en el brazo 1 que recibieron quimioterapia y terapia endocrina, brazo 2 solamente terapia endocrina. Habían algunos factores de estratificación, incluyendo el puntaje como tal y el estado menopáusico y el tipo de cirugía axilar. El objetivo primario de este estudio era determinar si había algún efecto de quimioterapia, específicamente en el resultado de IDFS, simular TAILORx, en pacientes con cáncer de mama con 1 a 3 nódulos positivos y un puntaje menos de 25. Hicieron una prueba de interacción de quimioterapia y puntaje como una variable continua, y si era significativo, quiere decir que la quimioterapia tiene un efecto predictivo en el rango a 0 a 25. En cambio, si era no significativo, no había un efecto predictivo, y entonces se pasaría a la segunda fase del análisis estadístico, ir a determinar si el puntaje como tal o la quimioterapia tienen efectos pronósticos independientes para este resultado. Aquí vemos los resultados en general. Más de 9.000 personas fueron registradas, pero solamente entraron 5.000. Algunos rehusaron, otros porque el puntaje era más de 25. Y aquí ven los números, más o menos 2.500 en cada brazo. 50% de los pacientes que fueron aleatorizados a recibir quimioterapia recibieron terapia sin antraciclina. Su presión ovárica fue aproximadamente 16% en los que recibieron terapia endocrina y solamente 3% en el brazo de quimioterapia. Y aquí se reporta un análisis interino, ya que solamente el 54% de los eventos que fueron anticipados han ocurrido. Aquí vemos una tabla que compara los brazos y, como vemos, las variables son bien balanceadas, aproximadamente 65% caucásicas, 13% hispanas,
33% premenopáusicas, 43% puntaje de 0 a 13, 63% recibieron vaciamiento ganglionar positivo, 66% tenían solamente un nódulo, 25 dos nódulos y solamente 9% tenían tres nódulos. El análisis de interacción mostró que no había un beneficio relativo de quimioterapia para IDFS en este rango de 0 a 25. Es decir, pacientes que recibieron quimioterapia, em, perdón, el beneficio no es diferencial en este rango, pero también vieron que los pacientes que reciben quimioterapia tienen menos probabilidad de sufrir un evento de IDFS. Este es el resultado del grupo total. Vemos que las pacientes que recibieron quimioterapia tuvieron más o menos una diferencia absoluta de 1.4% en cuanto a IDFS, favoreciendo a los que recibieron quimioterapia. Estratificado por menopausia, esta diferencia fue más marcada en las mujeres premenopáusicas, con una diferencia del 5%, y la diferencia no fue significativa para las mujeres posmenopáusicas. En este esquema de bosque, vemos que el beneficio de quimioterapia ocurrió en todos los subgrupos de mujeres premenopáusicas, incluyendo pacientes con 0 a 13 y pacientes con hasta 3 nódulos positivos. En cambio, en mujeres posmenopáusicas no hubo ningún subgrupo que sobresalga con respecto al beneficio de quimioterapia. Estratificación por estado de menopausia y por puntaje, vemos que en las mujeres posmenopáusicas no hubo ninguna diferencia estadística en ninguno de los puntajes de 0 a 25, pero en las mujeres premenopáusicas esta diferencia sí se mantuvo inclusive en las de 0 a 13, con casi 4% de diferencia, y las mujeres que tenían un puntaje de 14 a 25 hasta 6% de diferencia, lo cual es significativo. Estratificado por nódulos, ninguna diferencia en mujeres posmenopáusicas, y la diferencia del 5% se mantiene tanto los pacientes con un nódulo como los que tenían 2 a 3 nódulos. La sobrevivencia global también mostró un beneficio en mujeres premenopáusicas que recibieron quimioterapia con una diferencia hasta de 1.3%. Conclusiones de este estudio. Esto es un análisis interino. Pacientes con estas características que tienen un puntaje de 0 a 25, la prueba es pronóstica, pero no tiene interacción con respecto a la quimioterapia. Es decir, el beneficio o no beneficio es similar de 0 en el rango de 0 a 25. Mujeres posmenopáusicas no tuvieron beneficio de quimioterapia si el puntaje es de 0 a 25. En mujeres premenopáusicas que estaban en estas críticas sí tuvieron beneficio independientemente del puntaje, con beneficio hasta el 46% de disminución en IDFS y hasta el 53% en disminución en la mortalidad, con una diferencia absoluta de 1.3%. Mujeres posmenopáusicas que tienen 1 a 3 nódulos linfáticos positivos y un puntaje de 0.25 pueden recibir tratamiento sin quimioterapia, solamente terapia endocrina sin comprometer el IDFS. En cambio, mujeres premenopáusicas que tengan 1 a 3 nódulos positivos y un puntaje de 0.25 probablemente sí se benefician de quimioterapia en todos los subgrupos. Por lo tanto, no hay necesidad de solicitar la prueba porque todas se benefician. Pasemos al estudio MINDAC, es un estudio europeo que también reclutó pacientes de todos los tipos, más que todo hormonoreceptor positivo, HER2 negativo, pero habían de otros subtipos. Todos tenían un riesgo clínico y un riesgo genómico. Y entonces los grupos concordantes recibían, si eran concordante bajo, no quimioterapia, concordante alto, quimioterapia, y el grupo discordante recibían quimioterapia o no aleatorizado. Esos son los números. Como pueden ver ustedes aquí, el grupo de interés son aquellos que tenían un riesgo clínico alto, pero riesgo genómico bajo, aproximadamente 23%. Como pueden ver ustedes aquí, este grupo de 644 pacientes, empezando de casi 6.700, es lo que se conoce como la población de prueba primaria, porque este estudio, el análisis estadístico, lo que está mirando es enfocándose en este grupo de 644 pacientes y quieren mirar si este grupo que no recibió quimioterapia
que tienen un riesgo clínico alto, pero tienen un riesgo genómico bajo, quieren ver si lo que se conoce como DFMS o supervivencia libre de metástasis distantes, siglas en inglés, con tal de que este número estuviera encima del 92%, logran su objetivo. Resultados secundarios sí compararon quimioterapia versus no quimioterapia entre los grupos que fueron discordantes, pero los mismos autores dicen que no, el estudio no tiene poder estadístico para hacer estas comparaciones. El reporte inicial fue publicado en el New England Journal en 2016 y mostró que este grupo de 644 pacientes, de los cuales solamente el 50% tenían nódulo positivo, o sea, unas 320 personas, este número sí sobrepasó 92. Como vemos aquí, el número límite bajo fue 92.5. La diferencia absoluta entre quimio y no quimio fue más o menos del 1%. Hubo datos actualizados en ASCO del 2020 en junio del año pasado que mostró que este número subió a 95% y el límite bajo 93%. O sea que seguía mostrando estos resultados, fueron confirmados. En cambio, la diferencia absoluta subió hasta 2.6%, favoreciendo a aquellos pacientes que recibieron quimioterapia y más que todo a aquellos pacientes que eran premenopáusicos. Por lo tanto, la propuesta que los autores tienen con respecto a cómo usar esos resultados es que si una mujer es postmenopáusica y tiene un riesgo clínico alto, pero tiene un mama print bajo, entonces no se le ofrece quimioterapia. Si tiene un mama print alto, se le ofrece quimioterapia. A diferencia de las mujeres premenopáusicas que tienen un riesgo clínico alto. Si tienen un MAPRINT alto, pues obviamente se les da quimioterapia. Bajo, se les puede discutir y ofrecer, lo cual cuestiona el uso del MAPRINT porque pues si se les va a dar quimioterapia independientemente de los resultados del MAPRINT, de pronto no hay necesidad de ordenarlo. Pasamos finalmente a la prueba BCI que fue validado de forma predictiva en el uso extendido de hormonoterapia. El primer estudio fue el MA17, que son todas mujeres posmenopáusicas que han recibido 5 años de tamoxifeno y que tuvieron beneficio de 5 años adicionales de letrozol. Esta prueba logró detectar qué pacientes se les puede dar 5 años más de letrozol. Segundo estudio, ATOM, que fueron 10 años de tamoxifeno versus 5 años, más que todas mujeres postmenopáusicas. Este estudio de validación en 583 pacientes que tenían positivos sus nódulos, también esta prueba BCI logró determinar qué pacientes se beneficiaban 10 años versus 5 años. Y finalmente el estudio conocido como IDEAL o IDEAL, estos son 908 pacientes postmenopáusicas, 73% con nódulo positivo, donde todos han recibido 5 años ya sea tamoxifeno o un inhibidor de la aromatasa o una combinación de los dos, fueron autorizados a recibir 2.5 años más de letrozol o 5 años. Y esta prueba también logra identificar quiénes se identifican bajo la estrategia de darles 5 años más de letrozol. Conclusiones, todas las pruebas de expresión genómica proveen información de tipo pronóstico. La prueba de 21 genes, o conocida como Oncotipo, Recurrence Score o RS, también es predictivo en el beneficio de adicionar quimioterapia a terapia endocrina en pacientes con cáncer de mama, hormonoreceptor positivo, HER2 negativo, con enfermedad nódulo negativo o hasta N1A, que son de 1 a 3 nódulos positivos. La prueba de BCI o Breast Cancer Index puede ser utilizado como predictivo del beneficio de extender terapia endocrina, pero en escenarios clínicos muy específicos, más que todas mujeres postmenopáusicas. Y el valor predictivo de las otras pruebas genómicas en este momento es considerado de tipo incierto, pero más estudios se están haciendo. Muchas gracias.